Nos preocupa mucho la articulación político-organizativa de este tipo de iniciativas, porque las prácticas pedagógicas emancipatorias aparecen dispersas. Hay dos básicamente grandes líneas de trabajo que venimos desarrollando, que son las expediciones pedagógicas Argentina-Venezuela, docentes argentinos que van a conocer Venezuela y van a ver las políticas educativas venezolanas, y docentes venezolanos que vienen a la Argentina también a conocer nuestro sistema educativo. La otra gran línea que tenemos son los encuentros hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Y se trató de un ámbito de discusión. No solamente presentar una ponencia, leerla e irse, sino con una metodología de trabajo que lo que fomentaba era la discusión, el debate y la producción de conocimientos y la articulación organizativa. Nosotros cuando hablamos de una pedagogía emancipatoria para nuestra América, lo que estamos diciendo es que si América está cambiando, van a necesitar construir otro tipo de ciudadanos. Y que la construcción de ese tipo de ciudadanos tiene mucho que ver con la educación. ¿Qué tipo de educación necesitamos darnos para profundizar estos procesos de transformaciones tan complejos y tan interesantes que estamos viviendo ahora? ¿Y hay experiencias de estas características en nuestro país? Sí, por supuesto, hay experiencias. Nosotros cuando nos preguntamos cómo se construye la educación que América Latina requiere para el siglo XXI, decimos que una de las fuentes para pensar esa educación es primero recuperar las experiencias del pasado. Nosotros recomendamos muy particularmente leer a aquellos pedagogos, Simón Rodríguez, José Martí, Luis Iglesias. Bueno, a ver, tomémoslos de a uno. Por ejemplo, en principio, ¿cuál es el aporte de Simón Rodríguez? Es muy largo porque su aporte es tan importante. Simón Rodríguez empieza diciendo que era un niño expósito. Un niño abandonado, y que él, a partir de esa experiencia tan fuerte, hay un ensayo de León Rosisner sobre Simón Rodríguez, él decía que el ser humano tiene dos nacimientos. El nacimiento cuando sale del útero de su madre, y hay como un segundo momento donde el ser humano elige su vínculo con el mundo y con los otros. Entonces, bueno, hay una opción que es sentir el sufrimiento del otro como algo propio, o negar al otro e intentar usarlo en beneficio propio. Ser indiferente. Ser indiferente o, peor aún, servirse del otro para uno vivir a expensas del otro. Y él plantea que en este segundo nacimiento la educación tiene algo que hacer. O sea, que él le da una impronta profundamente política y ética a la formación de seres humanos. Él plantea esto siendo un niño expósito en un contexto de revolución, porque recordemos que él fue el maestro de Bolívar y que él planteaba la necesidad de formar pueblos y repúblicas que debían tener ciertas características. Entonces, Simón Rodríguez hace un desarrollo ético-político de la educación, y además hace un desarrollo de una educación integral donde pone en el centro el trabajo y fundamentalmente la capacidad de, esto que yo decía, de pensar con cabeza propia. Él tuvo una discusión con Bolívar, porque Bolívar trajo a Lancaster, que era un inglés que proponía un método de alfabetización basado en la repetición y la copia. Y Rodríguez decía, ideas primero que letras, ¿no? Entonces él decía, primero aprender a pensar y luego aprender a escribir. Así que bueno, de Simón Rodríguez hay muchísimo para leer y para aprender, no porque él nos dé las fórmulas para hoy la práctica pedagógica concreta, pero sí pistas para pensar esta educación liberadora. Bueno, hasta habló de una educación mixta. Simón Rodríguez decía que el ser humano no tiene que tender a la igualdad, sino que es naturalmente igual, y entonces él juntaba en sus escuelas a ambos sexos y además si eran indios, criollos o españoles en una misma sala. Esto le valió el repudio de la oligarquía de la época. Él en Chuquisaca creó esta escuela y Sucre debió echarlo por la presión de la oligarquía de la naciente Bolivia, ¿no? Así que Rodríguez estaba muy adelante de su época y nos dejó un legado en relación a la igualdad, en relación a una educación integral, democrática y, como llaman los venezolanos, capaz de formar personas con soberanía cognitiva, que hoy es recuperada en Venezuela y que en muchos lugares de nuestra América.
Bueno, y por ejemplo, Gesualdo en Uruguay, Paulo Freire en Brasil, Luis Iglesias, las hermanas Cossetini en Argentina, ¿qué tenían en común? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre eso. Acabamos de publicar un libro sobre Simón Rodríguez y ahora estamos cerrando con José Martí. El tercer pedagogo que elegimos es Chávez, porque también creemos que ha dejado como grandes enseñanzas. Y me parece que hay como unas líneas comunes en estos pedagogos. La primera es la idea de una educación para la vida y muy vinculada con la vida, ¿no? Rompiendo la muralla entre la escuela y su contexto. Segundo, el papel del trabajo, yo diría como un elemento formador. Y en tercer lugar, el papel de la alegría en la educación. Y la esperanza. La alegría y la esperanza, que son como notas muy específicas de nuestra América, y es un aporte que le podemos hacer al mundo. Ahí discutimos con los venezolanos si leer a los europeos, si no leer a los europeos, pero bueno, Simón Rodríguez estuvo 20 años en Europa, ¿verdad? Así que, bueno, es nuestro aporte al mundo desde América. Bueno, hay prácticas pedagógicas emancipadoras en nuestro país, las hay en otros países latinoamericanos. ¿Hay intercambio, hay espacios de encuentro? Bueno, hay un proceso bastante germinal de construcción de movimiento pedagógico latinoamericano. En diciembre del 2011 en Bogotá, la Internacional de la Educación lanzó, que es una organización de sindicatos docentes latinoamericanos, lanzó este movimiento pedagógico con esta idea. Por un lado, empezar a articular todas esas experiencias de modo de generar organización, de producir teoría sobre eso y empezar a incidir en las políticas públicas. La realidad de América Latina es que al mismo tiempo que vamos armando la patria grande, cada caso nacional tiene realidades distintas. Entonces hay algunos donde este movimiento pedagógico articula fuertemente con el Estado y en otros donde el movimiento pedagógico se construye contra el Estado, porque es un Estado neoliberal. Entonces, en el marco de esa dinámica tan compleja que es la unidad latinoamericana, está habiendo un proceso muy interesante de articulación que nos va a llevar 50 o 60 años. ¿Y en nuestro país? Bueno, en esa misma línea, la CETERA fundamentalmente es la cabeza organizativa de un amplio movimiento pedagógico. Nosotros como movimiento cooperativo somos parte, desarrollamos la experiencia de las expediciones. En La Rioja estamos trabajando con el sindicato de base en la construcción de círculos pedagógicos. Hace 3 años los docentes vienen reflexionando y escribiendo sobre su práctica, de manera que hay muchas experiencias que están aprendiendo de otras y aprendiendo que existen otras, porque un rasgo hasta ahora es que existían por doquier, pero no había conocimiento de que cerca había otro compañero u otro colectivo que estaba trabajando en la misma línea. Así que ahora hay como un proceso de reconocerse, ¿no? ¿Y el Ministerio de Educación de la Nación en nuestro país participó de alguna manera en las expediciones pedagógicas? Bueno, ellos vinieron a algunos paneles la expedición tiene 2 momentos, uno donde hay rutas, donde grupos de compañeros de otros países recorren experiencias, y un segundo momento que nos juntamos todas las rutas. Ahí el Ministerio participó con varios compañeros que asumen responsabilidades de dirección en el Ministerio, y tenemos pendiente conversaciones para ver cómo ir imbricando este trabajo de construcción de movimiento y la política pública, y tengo fundadas esperanzas para que esto se profundice. Bueno, Pablo, hablemos de tu último libro. Bueno, este libro para mí es muy importante porque recoge, digamos, mis 6 viajes a Venezuela, donde pude recorrer distintos estados,
escuelas, comunas, espacios pedagógicos. Y también están los diálogos con los funcionarios. Claro, digamos, ahí en el ministerio, en este trabajo hay una investigación, por cierto, bastante extensa, con personajes que van desde, bueno, en el último viaje entrevisté a la ministra saliente de Educación, fue también muy emocionante porque fuimos con ella y los viceministros al cuartel de la Montaña a despedir al comandante Chávez, y fue la que me actualizó sobre las últimas medidas de política educativa, luego con referentes muy importantes como Carlos Lanz, que fue el coordinador de la Constituyente Educativa en Venezuela en el 99, o Armando Rojas, que fue viceministro entre 2002 y 2007 cuando se creó el sistema bolivariano, que tuvo idas y vueltas, pero ahí va, y con docentes, estudiantes, líderes comunitarios, de manera que en el libro se combinan, por un lado, el testimonio de funcionarios, estudiantes, docentes, instituciones y comunas, con el análisis de la normativa y las políticas en Venezuela. Intenta hacer como, si se quiere, como un estado de situación de la educación venezolana y de su evolución hasta el momento de la muerte de Chávez. Uno podría decir, bueno, intenta sintetizar ese ciclo, y comparado con la situación del año 98, donde había más de un 50% de niños fuera de la escuela, donde la gran medida, el primer año de Chávez, su gran medida educativa fue reducir el presupuesto un 2% en vez de un 10%, como hizo con todo el gasto nacional. Uno ve los logros en estos 15 años y ve que, bueno, efectivamente la educación pública fue una prioridad del proceso bolivariano. Junto con eso, la importancia de la creación de las misiones, ¿no es cierto? Claro, bueno, la función de las misiones, que este es va a haber que decir que es un problema para el sistema educativo tradicional, porque justamente en Venezuela al asumir Chávez había 2 millones de analfabetos, y cuando terminan la campaña de alfabetización tienen que hacer la primaria, la secundaria, la universidad, y las instituciones tradicionales, lejos de poder incorporar esos sectores populares, los expulsaba. Entonces hubo que diseñar una especie de sistema paralelo que pudiera, por un lado, asegurar el derecho a la educación e ir inventando una nueva educación. Así que hay una dinámica compleja entre como una especie de sistema paralelo y la reforma del viejo sistema educativo para avanzar en esta educación emancipadora. ¿Incluye los que estudian en la Misión Sucre? Todos, claro. La Misión Sucre agrupa a la bolivariana y a otras. Entonces, bueno, en términos de los logros cuantitativos son indiscutibles, y después hay toda una discusión por cuál debe ser la educación rodriguiana para el socialismo del siglo XXI, como dice el libro, que es un camino que está recorrido parcialmente, porque yo siempre digo, entre la escritura de la didáctica magna de Comenio, que decía, bueno, todos tienen que aprender todo, y la escuela nueva, mediaron 350 años. Entonces, si bien esperamos que esto sea más rápido, o si tomamos como punto de partida a Simón Rodríguez, hay un camino interesante recorrido, pero todavía hay mucho para caminar. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Aquí estamos.